Bueno, recordar que vivimos en el suelo, que medimos en el suelo, pero calculamos en el elipsoide y que el geoide nos condiciona porque para nuestra vida cotidiana utilizamos la dirección para abajo. Es decir, aunque calculemos en el elipsoide con la vertical geodésica y con la altura elipsoidal, nosotros, en nuestra vida rutinaria para los trabajos de ingeniería o de cualquier tipo, utilizamos la vertical astronómica, la dirección para abajo, con la altura ortométrica sobre el nivel medio del mar, que no coincide exactamente con con, con el geoide, ¿no? Entonces, cuando se hacen unos trabajos de topografía, siempre hay que empezar y acabar en puntos de control, en esos vértices con coordenadas oficiales, en vértices geodésicos. Son vértices que están distribuidos en la superficie del terreno de todos los países y al empezar y al acabar siempre hay que medir las coordenadas de esos vértices. Como tienen coordenadas oficiales, lo que hacemos es ajustar nuestras medidas a esos datos oficiales y corregir el error que nos sale. Eso constituye, esos puntos de control, esos vértices geodésicos, constituye lo que se llama el marco de referencia, tanto en planimetría como en altimetría. Eso es un datum. Un datum es un sistema de medida, tanto en planimetría, coordenadas X y Y, como en altimetría, coordenada Z. Es una superficie de referencia para trabajar, para medir y para obtener coordenadas. Entonces, en teoría, y valga de repaso, un datum planométrico es un conjunto de datos que nos va a servir para poder medir. Y ese marco de referencia que tenemos son las redes de vértices geodésicos. El datum geodésico en teoría estaría formado por un elipsoide de revolución y un punto fundamental, que es donde hacíamos coincidir la vertical geodésica con la astronómica. Hasta 2015 se podía utilizar la cartografía oficial el ED50, pero desde el 1 de enero de 2015 ya no se puede utilizar. Yo recomiendo que en cualquier trabajo que hagáis pues no lo utilicéis, sino que utilicéis el ETRS89. Entonces recordar que el ED50 tenía el elipsoide de Hayford, que se llamaba el elipsoide internacional, y tenía el punto fundamental en la torre Helmer de el Observatorio Astronómico de la Universidad de Potsdam. Ahí tenéis sus datos. Bueno, a nivel mundial existe un elipsoide que es el VGS 84. El VGS 84, cuyos datos son estos que veis aquí. Y si os ve, pues es por ejemplo lo que nos da el GPS, ¿no? Son alturas elipsoidales. Aquí tenéis un dibujo de lo que sería el VGS 84, si bien ya veis que lo que es la forma del elipsoide está un poquito exagerada, ¿no? No es tan exagerado, ¿no? Recordar que la diferencia entre el radio ecuatorial y el radio polar pues son 21 kilómetros. A simple vista nos parecería una esfera. Bueno, estas son las bases, lo que sería la punta de la pirámide de trazabilidad para determinar el VGS 84. Recordar que el GPS tiene dueño, pertenece al gobierno de los Estados Unidos, en concreto al ejército de los Estados Unidos, y bueno, pues muchas de estas bases son militares, ¿no? Y es una tecnología que, aunque sirva el ejemplo trágico, pues en determinadas situaciones bélicas pues han podido manejar a su antojo porque es suyo. Bueno, el Servicio Internacional de Rotación de Referencia Terrestre pues determinó, y además el elipsoide GRS 80, cuyos datos son estos de aquí. Es anterior al VGS 84 y en realidad el VGS 84 proviene, se calcula a partir de este, que se llama el nuevo internacional. Son muy parecidos, prácticamente son muy parecidos, y a nivel usuario son prácticamente idénticos. Bueno, se definió para la placa euroasiático el sistema de medida geodésico, el ETRS 89, que es el que medimos, el que tenemos en España. Entonces adopta el elipsoide GRS 80 y no es que no tenga punto fundamental, sino que rota solidario con la placa
euroasiático. Se materializa en el ETRF 89 y en España la punta de la trazabilidad, bueno, en Europa la punta de la trazabilidad está en el EPN, el European Permanent Network, ¿no? Son medidas de GPS muy precisas, medidas satelitales, y en España se densifica y se materializa en la red regente, que es nuestro marco de referencia para medir. Bueno, y Europa ya veis que se mueve en concreto pues unos 3 centímetros por año. Entonces esto es curioso y quede claro que estamos hablando de movimientos en tiempo geológico, o sea, no son tiempo de una vida humana, ¿no? Pero vamos, estos puntos de control, estos vértices geodésicos, los de altísima precisión, se están moviendo, entonces continuamente con esas coordenadas, con esos datos, se ajusta, se calculan los valores del elipsoide y de las coordenadas, y gracias a eso podemos medir. Y bueno, digamos que no es una cosa fija y absoluta, ¿no? Sino que se están moviendo. El ETRS-89, repito, adopta el elipsoide GRS-80, que a nivel de usuario es prácticamente igual que el VGS-84. Como diferencias, pues eso, los semiejes mayores son iguales y en los semiejes menores pues son décimas de milímetros. El ETRS-89 pues se establece de esta manera, como veis aquí, el ETRS, perdón, y su marco de materialización es el ETRF, ¿no? Muy bien. Por quedarnos así más claro, utilizamos coordenadas UTM, pero tenemos que tener claro respecto de qué. Si el sistema que utilizamos lo hacemos respecto del elipsoide VGS84, si es respecto del sistema EDC50, el elipsoide es el de Hayford, o si es el ETRS89, cuyo elipsoide es el GRS80. El ED50 sí que tiene un punto fundamental físico, ¿no? En la torre Helmer del Observatorio Astronómico de la torre de la Universidad de Potsdam, pero el VGS84 rotaría solidario con todo el planeta y el ETRS89, este elipsoide, en Europa, y por tanto en España, rotaría solidario con la placa euroasiática. Y estos son los puntos que constituyen nuestro marco de control, nuestro marco de referencia, los vértices geodésicos. Vértices geodésicos que hay que medir uno, sino de regente de una red de orden inferior, al empezar y al acabar cualquier trabajo topográfico, lo que se llaman los trabajos de enlace, porque recordar, vivimos y medimos en el suelo, que no es el elipsoide y que no es el geoide. Bien. Para los puntos altimétricos tenemos la red de nivelación de alta precisión, cuyo datum está en Alicante. Es verdad que las alturas altimétricas se materializan en el suelo en una serie de puntos que se miden en carreteras, líneas de ferrocarril, no las redes altimétricas, pero también es verdad que el marco de referencia que nos da, por ejemplo, el ETRF, a los vértices geodésicos se les asigna una altura. Los vértices geodésicos, por ejemplo, pues son una imagen como esta, ¿no? Son cilindros que están cerca de un entorno de trabajo de donde se puede medir, ¿no? Y bueno, pues Regente materializa el ETRS89 y a partir de ahí hay redes de menor precisión que para trabajar valen de maravilla, como es la red de orden inferior que en su día materializó el ED50. La red de Regente sí está oficialmente en el sistema ETRS89 y la red ROI, la red de orden inferior, que nos da coordenadas ETRS89, no es que esté no por nada, sino porque no hace falta y es caro, no necesita aprobar ese examen de una forma tan continua como la red de Regente, ¿no? Pero eso no significa que sus coordenadas no sean válidas y que no estén de la misma manera que están las de Regente. Lo que pasa es que se obtienen con menor precisión. Es un marco de referencia perfectamente válido. Aquí tenéis, por ejemplo, una densificación de lo que sería la red de Regente.
y a partir de la red de orden inferior, pues cuando se va a hacer un trabajo topográfico, que repito, siempre hay que empezar y acabar midiendo un vértice geodésico, un punto de control. Entonces se trata de que en un entorno cercano se pueda avisar y se pueda medir un vértice geodésico. Además, con el GPS pues lo podemos utilizar tranquilamente en España para posicionarnos y también pues para medir. Aquí tenéis un vértice geodésico en el que está en la torre de la Catedral de Huesca y veis, nos da las coordenadas geográficas y las coordenadas UTM tanto en el ED50 como en el ETRS 89. Y fijaros cómo nos da dos alturas, la altura elipsoidal y la altura sobre el nivel medio del mar, ¿no? Y no coinciden, lógicamente, ¿no? Asimismo, las coordenadas X y UTM son estas, nos da aquí un ejemplo de la deformación, el valor de la deformación que tiene en ese punto, y la convergencia, que como es positiva, pues nos indica que Huesca está en la zona este del uso 30 y lógicamente su X nos sale mayor que 500.